Yo soy Ignacio Mieres, analista de profesión e inversor privado. Junto a Raúl, del Inversor Value, realizamos este canal FV Versiones, donde buscamos darle contenido de valor, es decir, contenido que uno se encuentra fácilmente digerido y poder explicárselo. Esa es nuestra labor en este canal. Cualquier sugerencia será aceptada. Desde el primer video esperamos seguir incrementando la cantidad y la calidad del video y la frecuencia. Así que, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a hablar sobre la curva de rendimiento, esto que acabo de marcarles. Sabemos que cuando nos metemos a YouTube está plagado de capturas de recesión, pero intentamos de dónde surge, por qué. Y es para eso que les traje el primer indicador que suele ser de referencia, que es la inversión de las curvas de tasa de interés. Dicen que tiene una probabilidad del 90%, incluso el 100%, para pronosticar una recesión. Pero intentamos, y quiero partir de inmediato de este video diciendo que la recesión, disculpen, per se va a pillar de sorpresa al mercado. No hay forma de descubrirlo, pero sí tenemos que saber en qué contexto se está manejando el mercado para poder gestionar sus operaciones, gestionar lo que ustedes quieran. Pero es importante saber eso. Lo que es importante también que ustedes puedan interiorizar es que es imposible determinar cuándo va a llegar esa recesión. Entonces, existe mucha crítica ante estas personas que ven estos indicadores y algunos suelen salirse del mercado tomando una de las peores decisiones. De hecho, estamos viendo cómo el mercado hace máximo histórico. Entonces, comencemos. El fin de este video es poder mostrarles si es un indicador fiable que nos va a indicar recesión y si tenemos que temer a día de hoy. Bueno, como es habitual, disclaimer, entender que todo lo que vamos a hacer, tanto yo, Raúl como yo, tiene fines informativos. Lo único que buscamos es entregar ese valor del lado intelectual y ya ustedes vean cómo utilizan esas herramientas. Bueno, acá tenemos la curva de tasa invertida. Pantalla simple, lo sacamos de la Reserva Federal, armamos el gráfico, en donde vemos que en rojo están las tasas de interés y en azul están los rendimientos de 10 años contra los de 2 años. ¿Qué es la inversión de la curva de tasa? Simplemente en cuanto los bonos a 2 años o de corto plazo dan mayores rendimientos que los de corto plazo. ¿Y cuándo sucede esto? Si ustedes pueden ver que es acá la línea azul cuando se invirtió la curva de tasa, acá se invirtió la curva de tasa y acá se invirtió la curva de tasa. Acá también tenemos una inversión de la curva de tasa. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, podemos ver que hay un patrón generalizado acá igualmente, que es cuando la Reserva Federal hace subidas agresivas en la tasa de interés. Acá, acá y acá. ¿Por qué sucede eso? Principalmente porque la Fed o cualquier banco central con su decisión de política monetaria tiene el control de darle y poder interferir las tasas de interés a corto plazo. Las de largo plazo van a depender del contexto económico, pero las de corto plazo dependen de la tasa que fije el Banco Central. Tiene mucha mayor predominancia. Y es por eso que pasa esto en el mercado. Entonces, vemos que generalmente cuando entra esta política monetaria restrictiva puede coincidir con escenarios de recesión, como lo vemos acá en estas líneas grises. Entonces, como le comentaba, es esto lo que pasa en el mercado. Vemos cómo los rendimientos de corto plazo son mayores que los de largo plazo. Pero dicen, ¿por qué pasa eso? ¿Dónde está el coste de oportunidad? Es decir, si yo voy a tener una inversión a 10 años, quiero que me rentabilice más que la de 2 años. En este caso, vemos cómo está dando 4,3% una inversión a 2 años y estamos viendo que la de 10 años son 4,1%. No es raro ver cómo en YouTube se va más por este enfoque, que es hey, hay una oportunidad, la Reserva Federal no va a bajar las tasas, pero cuidado, vamos a ir viendo qué es lo que sucede en la economía de manera muy simple. Bueno, acá tenemos lo que pasaría en una economía muy resumido. Sabemos que tomémoslo como un banco central. Ya el Banco Central tiene dos herramientas, en este caso el QT, hay más herramientas, pero vamos a centrarnos en eso, y las tasas de interés. ¿Ya? Estas pueden ser expansivas, es decir,
las van a reducir para estimular la economía, por eso lo pongo en verde, o las van a aumentar para quitar liquidez en el mercado y poder tener un equilibrio macroeconómico. ¿Qué es lo que sucede? Acá el Banco Central dice, por ejemplo, en una política monetaria restrictiva, voy a tenerla en un 5%. Esto es lo que se le va a cobrar a los bancos privados por prestar, esto también es lo que se le va a dar a los bancos por sus depósitos y se le transmite a la banca privada. La banca privada, como es un negocio, lo que va a hacer es que va a prestar a una tasa mayor. ¿A quiénes? A las personas y a las compañías, a la empresa. Eso podría aumentar el riesgo de quiebra. ¿Por qué? Porque la financiación es mucho más caro. Vemos que la principal causa de quiebra, tanto para una empresa, para un país, como para una persona, es la deuda. Entonces, veamos el escenario positivo, que es cuando el Banco Central, lo que estaría pasando ahora en el sur de Chile, comienza a reducir la tasa de interés. Es decir, ya controlamos la presión inflacionaria, que ahora debe estar en unos 12, 13%, ahora la bajé a un 7%. ¿Por qué? Porque quiero que sea menos atractivo para los bancos dejar su depósito y también más económico poder financiar a la banca privada. Entonces vemos cómo ahora eso se va a transmitir a los consumidores y a las compañías, vemos cómo caen los depósitos a plazo, cómo se hace más atractivo el crédito hipotecario, o sea, en este caso más del crédito de consumo, porque el crédito hipotecario tiene factores externos y factores de largo plazo, pero se empieza a estimular la economía. ¿Por qué? Porque hay un escenario en que se puede endeudar y dar estas políticas de crecimiento. Caso contrario, cuando vemos una presión inflacionaria al alza, se quiere quitar liquidez del mercado, vemos una política monetaria restrictiva, lo que incentiva que la banca ponga sus depósitos acá, y si se quiere financiar va a salir mucho más caro lo que se le transmite a él. Y lo que va a pasar es que ya no es un escenario conveniente para poder financiarse, hacer su plan de expansión. Entonces, ahora volvamos a la tasa de interés y veamos qué es lo que está sucediendo. ¿Cuál es la correlación histórica que podríamos estar viendo? Bueno, cada vez que se invierte la curva de tasas, acá la tenemos, acá la tenemos, acá la tenemos, acá la tenemos, acá y acá, suele darse un proceso de recesión y es acá donde se apoyan los analistas financieros diciendo que es un indicador fiable con más del 90% de exactitud, pero el problema es que si bien sí nos dice que hay un riesgo financiero, porque nos dice que la banca no se está financiando como se debiese financiarse, recordemos, la banca se financia a corto plazo y presta a largo plazo, entonces en un escenario que le sale más caro financiarse, trae la posibilidad de un shock o un evento crediticio, pero tenemos que mirarlo con mayor detalle. Entonces, acá donde tenemos los principales ejemplos de la historia, bueno, en las grandes crisis, la .com, la subprime, que acá nos faltaría la COVID. ¿Ya? Ahí tenemos grandes ejemplos que ha sucedido eso, pero también tenemos la década del 80, donde vimos escenarios bastante difusos, 1970, en donde la recesión no llegó inmediatamente, llegó muchos años después. Entonces, acá, si bien nos dice que la economía podría sufrir un shock recesivo, no sabemos si es 1 o 5 años. Ya esa es la duda. El problema que el costo de oportunidad que tiene cada inversor es que voy a estar fuera de esos de 1 a 5 años y acá nace esa crítica que vemos y todos están alertando de la recesión, pero nunca llega. Nunca vamos a saber cuándo llegue, eso queda claro. Entonces, si nosotros hacemos un análisis histórico, podemos ver que la reacción del mercado no es inmediata y tampoco consistente tras la inversión de la curva. Por ejemplo, vemos que acá se invirtió la curva, la recesión no llegó hasta este punto. Acá también, 2000, la inversión de la curva no llegó hasta este punto, la recesión. Este escenario que te comentaba, acá tenemos la recesión, la ruptura, ya cuando se hizo esta curva de la perspectiva, y acá llegó la recesión. Entonces, no podemos trabajar con este indicador que es muy poco preciso, si bien obviamente nos dice que el sector financiero podría tener un poquito y traerlo a la crisis producto de que está en un escenario restrictivo, un escenario que no es propenso a tener
un auge económico, tampoco es un indicador que nos pueda dar fiabilidad a la hora de determinar la crisis. Entonces, como conclusión, vemos que la curva de rendimiento es una herramienta útil, pero su interpretación para predecir el mercado de valores y recesión es compleja y no debe ser vista como un indicador infalible, tampoco sé tomar solo este instrumento. ¿Qué es lo que sugiero? Viéndolo como un instrumento más, saber en el contexto que se está manejando la renta para ya poder usted propio tomar sus herramientas y cómo van a gestionar sus propias carteras. Pero de momento, solo un indicador más. Acá les digo, es crucial que todo esto vaya acompañado con otros factores del mercado. Entonces, es una herramienta valiosa en el análisis financiero, pero acá requiere un enfoque detallado. Bueno, y acá tenemos más ejemplos que dar este 10, en donde vemos que los titulares 1929, 29, 1930, la Gran Depresión. Entonces vemos que el primer titular de una depresión o de la recesión fue en 1930, ¿ya? Por la Oficina Económica, donde vemos que se comentó recién que había un proceso de recesión en 1930. ¿Ya? Podrían haber existido otras referencias, porque la caída del mercado, ¿cuándo fue? Un año antes, 1929. Entonces, fue ampliamente mencionada y documentada. Acá lo importante es esto. Lo más relevante es que no se anunció hasta 1930. Entonces, lo que le digo, al igual que la inversión de la tasa de interés, no se puede esperar que te digan cuando inicia la recesión, porque la recesión per se sorprende al mercado. Y este escenario se tiene que ir acompañando luego de la corrección de datos y un año después, generalmente se dice. Y acá tenemos la NBER, que es la encargada de anunciar este proceso de recesión, es decir, esta línea gris que veíamos en la inversión de la curva de tasas. En la recesión de subprime, ¿cuánto se demoró? Un año. COVID, 4 meses después. Recesión.com, 7 meses después. Entonces, al igual que la inversión de la curva de tasa y también las entidades a carga de anunciar esta recesión no son fiables, porque necesitan más datos y no nos dan una decisión. Entonces, ¿cuáles son los indicadores clave para poder predecir o ver la debilidad económica? Bueno, tenemos la demanda de automóviles y camiones pesados. Tiende a tener una correlación con la actividad económica y saber si puede caer. ¿Por qué? Porque es el indicador que nos va a decir de manera adelantada la salud económica. Entonces, una reducción en la evolución de la demanda sugiere una reducción en la actividad empresarial y ahí ya empezamos a ver la alerta. En este contexto, aún no vemos una reducción como lo veíamos en 2020. Tenemos que ver qué sucede acá, si esa tendencia va al alza. También tenemos el ICE de Banco of America, que mide el rendimiento de los bonos corporativos de alto riesgo, es decir, los high yield, los bonos basuras, aquellos que el inversor les declara mayor rentabilidad producto del riesgo de impago. Entonces, cuando vamos viendo un aumento de los rendimientos, podríamos ver un mayor riesgo percibido por parte de los inversores que les piden una mayor prima. De momento, lateralizado, no vemos grandes subidas, grandes pics, que nos podría decir que eso está pasando. Es acá donde tenemos que ir vigilando cuál es el comportamiento de la bonos basura contra los bonos de alta calidad. También el índice de estrés financiero que nos va diciendo y evalúa el estrés financiero que hay en el mercado global. Entonces, si vemos que este valor está por sobre el promedio, podría indicar problemas en los mercados financieros producto de este escenario más restrictivo. Acá fue en 2020, 2008 y 2000. Ahora, aún no hay ese estrés financiero. Y esta sería la última diapositiva de la presentación. Entonces, entender, sabemos que hay riesgo de recesión, sabemos que la curva de tasa invertida, la tasa invertida, es decir, el bono a 2 años tiene más rentabilidad que un bono a 10 años, es un escenario poco favorable para que el sistema financiero se mantenga estable. ¿Es un factor de riesgo que podría llevarlo a una recesión? Sí, lo puede hacer.
¿Está eso que va a suceder inmediatamente? No. ¿Cuándo se tiende a decir? Cuando se desentiende la curva porque entran los bancos centrales a intervenir. Pero es una herramienta que nos da a entender el contexto, pero no de manera fiable. Y son estos tres indicadores que yo quiero que podamos ir siguiendo para saber cuál es ese riesgo. De momento, no hemos visto ese riesgo y aquellos que siguieran estos indicadores de mayor frecuencia más adelantados podían haber obtenido ese escenario que aún no iba a llegar a la recesión y evitar los titulares de que la recesión va a llegar en 2019, 2021, 2022, 2023 y posible 2024. La idea es que ustedes puedan tener el poder de decidir, también poder analizar el mercado. Este fue el primer video, espero le haya sido de utilidad. Recordar si les gustó, dejar su comentario y dar ideas de qué te gustaría ver en los próximos videos. Les deseo un muy lindo día. Adiós.